física increíble. Bueno, buenas tardes otra vez, vamos a continuar con este juego. ¿Listo? Para que sigamos entrenando. Aló, sigamos entrenando. Entonces miren, estamos mirando una potenciación. No sé qué tanta dificultad realmente les ha generado, siento que les ha generado mucha dificultad, pero yo creo que ustedes tienen que exigirse para adquirir y entender mejor las propiedades de la potenciación. Las de notación científica, recuerden, este curso de matemáticas que estoy haciendo es muy básico, es decir, es pura matemática básica, no es algo pues traído los pelos ni nada de esas cosas exóticas que a veces uno raya, ¿me entienden? Entonces tienen que verlo como eso, una oportunidad de gozarse el round una vez más, aunque sea salir invictos en matemáticas una vez. Entonces bueno, estamos haciendo unos ejercicios, creo que por aquí tengo el taller de un amigo. Sí, es la maleta. Entonces aquí está. Entonces vamos a revisar. Creo que había un problema, creo que había un problemita en Rayuela. ¿Ya lo rayaron? ¿Sí lo rayaron? Les voy a dar 2 minuticos más para que lo rayen. Mi amigo va a ir al Gol de la Fama, pasa, ve escribiendo lo que hiciste y nos va mostrando a ver cómo quedó, ¿vale? Pues para ir ganando tiempo. ¿Usted 17A? Sí, sí. No, si queda mal, pues estamos acá para corregir, mi hermano, para eso estamos. Dale vos. Listo, entonces vamos a ver qué hizo mi amigo. Si quieren vayan rayándolo, vayan intentándolo ahí cada uno, más o menos cómo es ese truco, y ya revisamos eso. Entonces mi amigo aquí está resolviendo. No pude. No multiplica, creo que términos iguales es una. Pero por las as, ¿no? Solo las as. Es el primero. Porque Anolis y Bananos son menos de A. Este tallercito está chévere. Yo siempre busco por mi internet un tallercito de potenciación, nunca he encontrado uno como tan chévere que saltara los temas. Eso está. ¿yo pues eso lo he hecho, profe? ¿Ah? No. Este yo lo vi en una página. Sí, ya. De acuerdo. Pero chévere. Me gusta que como lo hermano. Los míos son muy bien. Es una página donde estás, digamos, por punto, un video. Sí, entonces ya sé cuál es el de profesor Alex. Y ves con veces. Sí, el profe Alex también tiene un blog excelente. ¿Listo? ¿Qué te digo? No, profe, me quedó mal. ¿Qué pasó? No sé. Aquí dice que a la 2 de la 9. Es A la 2, B a la 4. Que yo vea la 9. Y el caso de Pues era porque aquí dice menos 5 más 4. Aquí tiene menos 5 más 4. Sí. No, pero esto no me entiendes, no, porque es la de 5 más 4, sí está bien, 5 más 4, esto es A. Sí. No, pero mira, vamos a ver. Toca revisar con calma, tiene un error ahí raro. ¿Listo? Esto ya era 6, o era 5. Estos dos suman a 6 con 3, que siguen siendo B, estos son bases iguales, todavía puedes hacer operaciones de bases iguales. Entonces ya era 9. Entonces mi amiga también le doy a 9. Aquí, háganme los 10 todavía. Y escribiendo ¿Este más este o...? No, sí que hay que No, hay que. ¿qué hace? Hay que porque ya son términos diferentes. ¿Qué pasó, pana? ¿Cómo así? Pues lo que me dio acá no es eso. ¿Cuánto dice la respuesta de nuestro taller? Le dan a 4 sobre A a la 2 y puse a la menos 2 sobre A a la 6. Bueno, pero explícanos un poco qué hiciste, a ver dónde está el error. Bueno, entonces acá cancelé esos porque son iguales, como se Perfecto. están dividiendo, se están multiplicando, se van de una. Entonces me quedé con eso, pues me quedó el A a la 3, lo puse por B a la menos 3, que es 2 más 5 me dan menos 3. ¿Qué? No, ahí hiciste algo raro. 2, pues sumé los exponentes. Sí, 5 y 2, 7. Está bien, yo lo tengo claro, ¿no?
Sí, sí, sí. 5 más 2, 7. O 2 más. Y esta es una B también. Tal vez el resto. Es que sí, aquí sí, claro, es que aquí sí. Entonces 3 menos 1 sí da 2. Mira que aquí da B a la 7, aquí da B a la 2. Aquí tienes A a la 3, aquí tienes A a la 0. Habían matado a una gente que era igual. Creo que ahora sí lo tienes bien. Sí estamos, pero aquí está cuenta te acabó mal, 5 y 7, ¿no? Sí. Bueno, entonces sigamos rayando. Entonces acá también cancelé, me quedó el A a la 2 por B a la 3 sobre A a la 7 por B a la 4. Perfecto. Entonces acá ya me quedó más seguro. Entonces acá, bueno, acá como está viviendo, pues los exponentes los resté. Sí. O sea, asocié aquí esos dos. Entonces, esto es 1, pero entonces me quedó a la 3. Sí. O lo que es lo mismo, 3 subió el exponente 0, 3 menos 0, 3. Ya está hecho, ¿sí o no? Ese es el mismo truco, o sea, ya me pierde. Y ahora acá con la B. Entonces, 7 menos 2 son 5. Perfecto. Entonces acá 7 más 2 más menos 7, que me da menos 5. Perfecto. Y B, que se da suma los exponentes, el resto de los exponentes porque están dividiendo, serían 3 más menos 4, que me da menos 1. Perfecto, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Listo. Y ahora se viene el producto. Ahora entonces, pues se está multiplicando, quiero multiplicar A con A y B con B. Entonces, eso es 3 más menos 5. Porque esto con esto más. Entonces serían 3 más menos 5 que da. 3 más menos 5, ¿cómo así? 3 más menos 5. Sí, no. O 3 menos 5, pues. Menos 2. Menos 2, mi hermano. O emperas con esas dudas, porque es que esas dudas Bueno, son menos 2. violentas. Ahora, menos 5 más menos 1, luego. No me veo huevo, ahora es 5 con menos 1. Con menos 1 y. 4, ¿no? Y listo, entonces ahora sí quedó A a la menos 2. No, pero ve, ya la 4 está positivo arriba. Sí, pero entonces no aguanta venderlo así. Creo que el libro lo vende así. Mira, el man lo vende así. B a la 4 sobre A a la 2. Claro, no entiendes que A está a la menos 2 y entonces cuando lo cambio o lo bajo, entonces el signo cambia. Entonces queda A a la 2, B a la 4. ¿Estamos? Listo. ¿Más o menos? Bueno, vamos a ir Colombia al pasar. Miren. Yo se los he dicho desde el inicio, compañeros, compañerísimos de lucha. Y es lo siguiente, ustedes no pueden pecar inocentemente en el siguiente aspecto. Si ustedes realmente aún tienen dudas de productos, de restas, de esas vueltas, tienen que entrenarlo. Porque puede ser que al final el problema no sea la potenciación, ¿se va a entender? Sino que puede ser que el problema, y eso nos pasa a todos, incluso a mí me pasa, de pronto el problema sea una cuestión de operaciones más básicas como suma, resta, y a veces uno tiene esas dudas. Eso no está mal, para eso estamos, tienen que entrenar, que revisar, eso es algo que no pueden olvidar. ¿Sí estamos? Entonces tengan cuidado. Bien, respecto a anécdotas mías en el Hall de la Fama, cuando yo estaba en la maestría, porque pues obviamente es una maestría en física, entonces todos los que estaban allá sentados, compañeros, eran físicos y licenciados en física. Entonces el profesor de electrodinámica me pasó al Hall de la Fama y me dijo: vaya mi hermano, vaya al Hall de la Fama y ráyese eso, usted que enseña. Y yo, no, pues ya está, son cosas que he rayado muchas veces. Y yo, listo, tal. Hubo un momento en que me chispoteé, pues porque la presión el man es doctor en física, es postdoctor en física, es un dios, es una deidad, tiene todo claro, yo escasamente sé sumar, lo hago bien y no me muero. Y el hombre, y están todos esos tipos allá mirándome, entonces yo pasé y guerré lo que más pude hasta que llegó un momento en que no pude. Y el man me dijo: tranquilo, man, el man es paisa, tranquilo, tranquilo. Dice, ya relajado, y yo ahí, y yo rayando. Y llegó un momento en que, porque es que es diferente, me miró y me dijo: ¿y qué, hombre, man? Le quedó eso grandeado, man. Y yo, hermano, ustedes saben que es esa sensación, sí, claro, como así. No, espere, profe, el tipo fue muy chévere porque el man, en medio de todo, me dio el tiempo, es decir, me miró y me dijo: vale, ¿sí? Terminé de rayar, al final ya me sayayiné porque comprendí cómo era la cosa y tocaba hacer una serie, bueno, unos procesos ahí matemáticos salvajes, tanto. Me dijo: bueno, man. Me senté, pero el man me tuvo, o sea, eso fue un proceso,
No fue una pasada al Gol de la Fama de 3 minutos, fue una pasada al Gol de la Fama como de 20. Y todo el mundo ahí, y yo ahí. Al final una amiga me dijo, uy, marichi, donde yo hubiera pasado, yo hubiera llorado. O sea, porque fue es un momento que lo ponen a uno así. Porque lo que les digo, en esa escuela es así. O sea, si no sabes, te humillan muy feo. Pero recuerden que ustedes están conmigo, aquí nadie viene a humillarlos. La idea es que ustedes que aprendan, ¿sí me entienden? Porque, pues sí, usted debería, uno debería, pero cuando uno está en el colegio uno no pasa nada. ¿Sí me entienden? Que le dicen, ¿usted debería saber eso? No, pues no necesariamente. Preguntas, dudas, inquietudes, aquí tengo una pregunta. ¿Por qué una B sobre A y no A sobre B? Porque es que este man tiene exponente. Sí, porque este tiene exponente negativo. Entonces, cuando un número tiene exponente negativo, se pasa abajo con exponente positivo. Y este señor pues sigue arriba. ¿Sí entiendes? No es que siempre A quede arriba abajo, ¿no? Pilas, no sé si puede ser B arriba. Y si el A no fuera la menos 2, podría dar respuesta A a la 2 por B a la 4. Claro, sí, solo si A no está a la menos 2. Sí, claro, recuerden que en álgebra hay una cosa, después de que usted tiene a cuadrado y b a la 4, o anones cuadrados y bananos a la cuarta, usted no puede hacer nada. Profe, ¿qué puedo hacer? ¿Cuánto da eso? Pues da anones cuadrados y bananos a la cuarta, porque esas dos cosas no se pueden operar, son dos cosas que no son visibles, entonces uno deja eso así, ¿me entienden? Y ya, esa es la respuesta. Muy bien, amigos, ¿cómo lo ven? Preguntas, inquietudes. Uy, aquí hay uno delicioso, aquí hay uno que me encanta. Ese es salvaje. ¿Cuál es? Este es muy salvaje. Píllenlo. Rayen les voy a dar unos minuticos para que lo rayen, dice. 3 a la 2, 2 a la menos 1. ¿Dónde está? Sobre 3 a la 6, 2 a la menos 2, por 3. Y uy, este más se puso violento. Y ahora digo, 2, esto es me imagino que es un por. 2 a la 4, 2 a la menos 1 sobre. Joder, madre, no me equivoqué. Es que ahí no pega, es que ahí no pegadito y me disculpa, pero es que está pegadito. Es 2 a la menos 2 y 3 a la menos 2, 4, y abajo va 2 a la menos 1, 2 a la 4, 6 a la menos 2, y tranquilos que ahí no termina, raya principal es esta. Y ahora abajo dice 2 a la 7, 3 a la 2, 18, 3 a la menos 2, 2 a la 4, 16, 2 a la 4, 2 a la menos 2, 36, sobre 2 a la 4 por 18. Amén, compañeros, rayen. ¿Cuál es? Señorita, ese es el 17H. 18, profe. 17H. Papito, este es un 18. 18. 18. 36, 16. Arriba es 4, 6. Sí, está perfecto. ahí es 3 a la 6, 2 a la menos 2. Por 13. ¿Listo? ¿Hago 2 a la 4 o 24? ¿Dónde acá? O este. 2 a la 4, 2 a la 4. 2 a la 4. A la 4. Miren eso, miren, compártense aquí un poquito esta ahorita. O sea que quieren decir los 2 puntos. No, es que yo vi en el taller hay unas cosas que separan una fracción, 2 puntos y si lo... No sé a qué estar haciendo referencia a los 2 puntos ahí, porque yo también vi uno, pero a mi criterio son productos. Son productos. Porque hubo uno que tenía 2 puntos y lo hicimos como producto y nos dio la respuesta que el hombre nos decía. Yo creo que es que de pronto es un problema de tipeado. Déjame ver. Sí, libro. Sí, mira, este lo hicimos, tiene los 2 puntos, ¿no? Y ese lo hicimos con producto y nos dio perfecto. O sea, es un producto, pero es un problema de tipeado ahí. Mira. Listo. Este está máximo. Tiene regla de la oreja, tiene de todo. No, sí, delicioso. Este está violentísimo, me encanta. A nuestro parcial de pronto aparezca uno parecido. Son un tanto más violento, pero parecido. Claro que ese será el ejercicio máster. La fatality. Eso es 36, ¿verdad? No se levante, tranquilo. 36, sí. 36, ese es el 36. Es que son... ¿6 a la qué? 6 a la 2 podría ser una versión. Aunque como yo veo que usa tanto el 2,
porque hay muchos 2, de pronto es mejor expresar con potencias de 2 hasta donde se pueda. Y Porque es que 36 yo lo puedo escribir como 18 por 2. 18 por 2, 36. Y el 18 lo puedo escribir en términos del 2 como 9 por 2. Y ahí 9. Y luego el 9 lo escribo como 3 por 3. Y como hay 3 por ahí, entonces se puede guerrear. Sí, yo creo que es así la vuelta. 24 por 2 a la 4. ¿dónde? 3 a la 4. 2 a la 36. 3 a la 6, 2 a la menos 2 por 3. Simón, y abajo. Eso es 24 por 2 a la 4. Este man es 2 a la 4, este es 2 a la 4, este es 2 a la 4, este es 2 a la 4. Este es 2 a la 4. Amigas, ¿tienen borradores? Quiero ver. Sí, sí se ve. Sí, pero eso es al final, muy al final. Eso al principio no la regla la regla no importa. Sí, está bien. Miren, Sí, miren. ahí se ve bien. Sí, mira, ahí está, mira. El profe Alex está poderoso. Bueno, ¿quién dijo yo voy al gol de la fama? ¿Quién dijo yo voy al gol de la fama? Yo sé que ya estoy. No, pero te decía, mira, ¿cómo acá? Bueno, yo veo que Cristal está en una inspiración salvaje para ir al gol de la fama. Qué amistad tan chévere. Miren, yo les invito a una cosa, sean inteligentes, sean inteligentes. La gente, no es hacerlo a lo bestia, a lo bruto, ¡guapa! Ya, al tiempo todo, no. Es una cosa que uno puede decir, bueno, mire, esto se ve como muy rudo, se ve como muy salvaje, entonces yo puedo bautizar a la gente. ¿Se acuerdan que yo alguna vez hice bautizos? Dice, bauticemos a esto, démosle un nombre, bauticemos a esto, démosle otro nombre, operemos ahí y luego miramos qué sale. ¿Cómo así? Voy a decir, mire, la primera operación que voy a hacer es esto se llama A. Y voy a mirar cuánto da A, todo, solito, cuánto da A. Luego vengo acá, no importa qué pase con los otros, ahora yo digo, voy a hacer esta operación, ¿cuánto da B? Así más lo voy a llamar C, entonces voy a mirar solo C, ¿cuánto da? Luego voy a mirar cuánto da solo ¿qué? D, lo reduzco lo más posible, ¿me entienden? Y luego cuando ya haya averiguado quién es A, quién es B, quién es C y quién es D, entonces vuelvo a reescribir todo y me van a quedar número acá, número acá, número acá, número acá, y de pronto es más fácil operar, ¿me entienden? Para no lanzarse violentamente a hacer todo de una. Es que a veces uno se va y hace todo de una y se enreda, ¿me entienden? Háganle caso. Listo, pana. Que 2 por 3 a la menos 2. Sería mejor si lo pusieras el 6 a la menos 2, pero de una vez lo pusieras arriba como 6 a la 2 y le hicieras eso. Es como está a menos 2, lo pones arriba y, y luego lo expresas como 2 por 3 a la 2. Sí, suena perfecto, pero así hacia arriba. Listo, a ver que sí se puede. ¿Qué va a ser como se me mata el No, pues es que arrancan como les digo, miren, son 4 problemas diferentes. El primer problema es A, entonces usted se olvida de lo demás y usted resuelve A. El A es igual a 3 a la 2, 2 a la menos 1, sobre 3 a la 6, 2 a la menos 2, 3. Entonces usted primero resuelve ese problema, mire cuánto puede simplificar eso y cuán fácil puede ser. Entonces dice, mira, aquí hay base 3, aquí hay base 2, o sea que eso es operable. Entonces primero resuelvo eso, entonces me queda, hago grupitos con los que se pueden, con los de 3, con los de 3. Entonces miren, voy a empezar así, voy a bajar arriba igual, 3 a la 2, 2 a la menos 1. Abajo voy a operar el 3 a la 6 con el 3. Se da la misma base y se suman los exponentes. 6 con 1, 7. O sea que me queda 3 a la 7. Y aquí abajo me queda el 2 a la menos 2. Miren que ya empecé a reducir. ¿Sí? Ya empecé a reducir. Ahora yo digo, bueno, entonces miremos. Sigo. Me quedaron unos parchecitos. 3 a la 2 con 3 a la 7 y 2 a la menos 1 con 2 a la menos 2. Entonces voy a empezar aquí. 3 a 2 le resto 7. 2 menos 7. Menos 5. O sea que me queda 3 a la menos 5 por 2.
Ahora miren, pongo el 2, aquí está la menos 1 y le resto este 2. Pero recuerden que como este 2 está negativo, sube ¿qué? Pues eso Positivo, o sea que me queda menos 1 más 2. 1, entonces queda 2 a la 1. Entonces miren que quedó 3 a la menos 5 por 2 a la 1. ¿Lo puedo reescribir? Sí, lo puedo reescribir de una manera fácil. Esto es 2 sobre 3 a la 5. Porque como está a la menos 5, entonces lo pongo, ya está. Entonces pillen, ya resolví el primero da 2 sobre 3 a la 5. Ahora ¿qué hago? Hago la misma vuelta con este y con este. Recuerden que yo les enseñé trucos y era, si estos números están ahí puestos es porque se pueden escribir en términos de 2 y en términos de ¿quién? De 3. O sea, por ejemplo el 2, el 16 lo puedo escribir como 2 por 2 por 2 por 2, creo, ¿no? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 2, 16. O sea que termina siendo que 16 es 2 a la 4. Entonces si lo escribo como 2 a la 4, puedo empezar a operar con los 2. ¿Se va a entender? Ah, que tengo el 18. Entonces lo puedo escribir como múltiplos de 3 y múltiplos de 2. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Porque el 18 es 9 por 2. Eso da 18, ¿están de acuerdo? Pero el 9 es 3 por 3, o sea que me va a quedar 3 por 3 por 2. 3 por 3 es 3 a la 2, o sea que me queda 3 a la 2 por 2. ¿Eso es cuánto? 18, mi hermano. Entonces yo escribo eso en términos de 3 y 2 y eso me queda ¿qué? ¡Breve! ¿Lo pillan? Eso yo ya lo había hecho en mis ejemplos al inicio. ¿Listo? Entonces hagan eso, que ustedes pueden. Tienen que poder, porque yo voy a ser más violento. Tienen que poder. Tienen que entrenar. ¿Listo? Dale, Andrés. Profe, Yo. no sé, eso no me cuadra ahí. El 18, pero si lo acabo de cuadrar, papá. El 18 lo acabo de cuadrar como 3 a la 2 por 2. Y 3 a la 2 está en base 3, ¿no? En base 3. Y además